Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Laura Salazar. Soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el curso de Teorías de Aprendizaje. Y en este recorrido que haremos por el saber presentaremos un proyecto pedagógico donde aplicaremos las teorías del conductismo y el constructivismo mediante dos clases que diseñamos con base en estos enfoques y cerramos con un análisis comparativo de sus aportes en la educación. El objetivo de este proyecto es analizar y aplicar las teorías mediante esta propuesta que articula la enseñanza de la lengua extranjera con la gestión emocional y la resolución de conflictos, temas que resultan fundamentales para la vida. Esto también nos permite entender cómo aprenden los estudiantes y cómo desde el rol que tenemos como futuros docentes podemos diseñar experiencias que sean más significativas, humanas y sobre todo contextualizadas para los estudiantes y para nuestras comunidades. Para comenzar, es importante mencionar que, siguiendo los argumentos de autores como Leliwa, Peggy y Ferreira, las teorías del aprendizaje nos ayudan a orientar la praxis docente, ya que nos permiten diseñar estrategias y métodos más conscientes y a su vez nos ayudan a entender que el acto de aprender va más allá de memorizar y recibir la información, ya que este proceso también implica interpretar y dar sentido a lo que aprendemos desde la experiencia, el contexto y la interacción que tenemos con el entorno y con las personas. Para iniciar, el conductismo entiende el aprendizaje como un proceso en el que el estudiante responde a los estímulos que encuentra en el entorno y a su vez construye hábitos a través de la práctica y la repetición guiada. En este enfoque podemos decir que el docente es quien organiza las actividades, orienta el proceso y utiliza refuerzos para fortalecer el mismo. En el conductismo, el aprendizaje se apoya en lo que es la interacción entre lo que percibimos del entorno y cómo respondemos a ello. Para esto se basa en elementos como el estímulo que llama nuestra atención, la respuesta que es aquella acción frente al estímulo y el refuerzo que fortalece las conductas correctas y nos ayuda a consolidar el aprendizaje. También encontramos conceptos como el moldeamiento que nos permite avanzar desde lo más simple a lo más complejo y esto nos ayuda a garantizar que cada logro se construya sobre el anterior. Estos principios se apoyan en conceptos como el condicionamiento clásico y operante que nos ayudan a entender cómo las conductas se adquieren, se fortalecen, se corrigen o se modifican según las experiencias y las consecuencias que encontramos en el entorno. En la práctica podemos aplicar el conductismo guiando al estudiante de manera progresiva y asegurándonos que cada respuesta correcta se refuerce. Por ejemplo, allí podemos utilizar objetos del aula, colores, imágenes o señales visuales como estímulos que inviten a los estudiantes a responder en inglés. Cada respuesta acertada se premia con elogios, insignias o reconocimientos para reforzar la participación y la motivación del estudiante. Además, podemos usar actividades como juegos gamificados y ejercicios con el método drilling sobre situaciones diarias, por ejemplo, usando frases como brush your teeth, sleep early, clean your ears. Así estamos practicando y reforzando conductas. Por otro lado, el constructivismo entiende el aprendizaje como un proceso que resulta ser más activo y en el que el estudiante construye el conocimiento a partir de sus experiencias, saberes e interacciones, por lo que aprender implica dialogar, transformar y dar sentido y significado a los conocimientos. Este proceso se apoya en lo que llamamos la asimilación y la acomodación de Piaget y la zona de desarrollo próximo planteada por Vygotsky, donde el estudiante fortalece su aprendizaje cuando interactúa y se apoya de otras personas. Así, podemos decir que el estudiante asume un papel más activo y reflexivo, mientras que el docente orienta y diseña experiencias significativas.
Este enfoque integra aspectos como el descubrimiento guiado, el aprendizaje contextualizado. Allí es donde nosotros vemos que el conocimiento no solo es significativo, sino que también es perdurable e importante para los estudiantes. En la práctica podemos desarrollar actividades que conecten el idioma con otras ciencias y situaciones diarias, como conversatorios sobre proyectos de vida, sesiones interactivas sobre hábitos saludables, o incluso podemos usar mini proyectos sobre temas como la biodiversidad, donde los estudiantes comiencen a hacer investigación y utilizar el inglés como una herramienta que puede transformar las realidades. Ahora, antes de iniciar nuestra primera clase, vamos a observar su justificación. Vamos a apoyarnos en el conductismo y sustentarnos en autores como Ivan Pavlov, Watson y Skinner, quienes explican el aprendizaje a partir de la relación entre estímulos y respuestas. También integramos a Edward Thorndike con su ley del efecto, a Claude Hall desde la formación de los hábitos y Robert Gardner desde la organización que podemos hacer del aprendizaje. A partir de estos aportes diseñamos la clase considerando también los conceptos que hemos hablado, como el condicionamiento clásico y operante, el control de los estímulos y el uso de los refuerzos, así como el ensayo y el error, el moldeamiento progresivo y la repetición guiada. De esta manera buscamos que nuestra clase sea un ambiente estructurado y organizado en el que cada actividad tenga un propósito y nos ayuda a fortalecer el inglés mediante la práctica y la retroalimentación. A partir de estos fundamentos queremos darle la bienvenida a nuestra primera clase English with Emotion. Nuestra primera clase está diseñada para que los estudiantes de grado quinto de primaria con nivel A1 refuercen la lengua extranjera mientras exploran sus emociones. La clase busca integrar áreas como la psicología, las ciencias sociales y el lenguaje. A su vez queremos integrar la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ya que valoramos y consideramos que cada estudiante aprende de manera única y diferente. La sesión está organizada en inicio, desarrollo y cierre con actividades que activan y refuerzan respuestas. Al finalizar observaremos la participación, la rapidez y la precisión de las respuestas, así como la repetición de las conductas que tienen los estudiantes frente a los estímulos. Para registrar el desempeño usamos herramientas y mecanismos de evaluación como grillas de observación, checklists de logros, y vamos a incluir un mini quiz con estímulos visuales con el fin de reforzar la retroalimentación. En cuanto a los materiales, tenemos flashcards de vocabulario, parlantes y altavoces, banco de flashcards digitales y listas de chequeo para el proceso evaluativo. En la actividad inicial, el termómetro emocional, los estudiantes conectan lo que sienten con la forma en que lo expresan en inglés. Primero, presentamos un termómetro emocional de manera física con niveles como frío, fresco, tibio y caliente. Cada uno está asociado a distintas emociones según la intensidad que queremos dar. Mostramos un color como estímulo visual y los estudiantes reaccionan con gestos o expresiones que representen la emoción. Luego verbalizamos la emoción en inglés usando palabras como happy, sad, angry y calm. Después repetimos el ejercicio de manera guiada, incorporando más sinónimos y adjetivos y alternando los estímulos para mejorar lo que es la repetición espaciada y la conexión que existe entre la emoción, el cuerpo y el lenguaje. Allí pasamos a nuestra segunda actividad, el consultorio de emociones en inglés. Comenzamos repasando brevemente el vocabulario y las expresiones que aprendimos en la sesión anterior. Luego invitamos a los estudiantes a participar en una dinámica gamificada mediante Kahoot y quizzes, donde deben elegir o relacionar la respuesta más adecuada en inglés
dependiendo de las situaciones que encontramos en el juego. A medida que avanzamos, algunos estudiantes describen con sus propias palabras lo que observan en las imágenes del juego y expresan la emoción que predomina. Así reforzamos la comprensión y el uso del idioma en el contexto. Allí también aplicamos refuerzos positivos como puntos, insignias o reconocimientos para premiar las respuestas y fortalecer la conducta que esperamos. En la actividad final, los estudiantes trabajan en dos momentos. En el primer momento, en grupos pequeños, ellos eligen una flashcard volteada, identifican la emoción o la situación y construyen frases o incluso las repiten en inglés como I feel nervous, I calm down and I'm strong. Luego los estudiantes pasan al segundo momento donde representan aquellas situaciones que encontraron en las flashcards mediante pequeños roleplays utilizando las mismas expresiones. La idea es que los estudiantes logren reforzar el vocabulario y ampliar el sinónimo y el adjetivo de cada palabra. Durante la actividad se refuerzan las respuestas a través de la imitación de estos modelos y el uso de refuerzos positivos. Ahora continuaremos nutriendo nuestro saber con nuestra segunda clase. Nuestra segunda clase es llamada Grow and Connect in English. Y antes de presentarla es importante comprender su fundamento teórico. Desde el constructivismo como teoría B, el aprendizaje es ese proceso en el que el estudiante construye y transforma su conocimiento, y allí es importante mencionar lo que es la exploración, la interacción y la reflexión. En este sentido retomamos no solo a Piaget y Vygotsky, sino también otros autores importantes como David Ausubel, quien destaca la importancia del aprendizaje significativo. También queremos mencionar a Jerome Brunner con el aprendizaje por descubrimiento, y tenemos a otros autores como John Dewey, quien busca, es autor que nos plantea que el aprendizaje también puede integrarse con la experiencia y con el contexto. Y a partir de estos aportes, la clase va a diseñarse de manera intencionada y contextualizada, favoreciendo así entornos que sean más colaborativos, donde el docente sea mediador y orientador de este proceso. Dicho esto, nuestra clase integra estrategias activas como el aprendizaje basado en retos y proyectos. También queremos tener ambientes flexibles para que los estudiantes puedan desarrollarse de manera íntegra, no solo en la lengua extranjera, sino también en otros aspectos como la ética y los valores, la sociología y el desarrollo humano. Durante la clase esperamos fortalecer las competencias analíticas y reflexivas como el pensamiento reflexivo, la lectura crítica, la empatía, la creatividad y el trabajo cooperativo. Nuestra clase está organizada en una secuencia didáctica en inicio, desarrollo y cierre, y vamos a proponer actividades que fortalezcan el diálogo, la horizontalidad, la metacognición y el aprendizaje significativo en los estudiantes. Respecto a la evaluación, vamos a hacer que este proceso sea continuo y formativo, por lo que vamos a tener aspectos como la expresión oral. Vamos a evaluar lo que es la expresión oral escrita, la escucha activa, la capacidad de análisis y la reflexión que haga el estudiante frente a lo aprendido. Para ello vamos a utilizar instrumentos de evaluación como diarios de reflexión que nos permiten mostrar y evidenciar el pensamiento que tiene el estudiante sobre su proceso, y una rúbrica evaluativa que nos ayuda a valorar el proceso en términos de participación y el uso del lenguaje. En cuanto a los materiales, tenemos el muro de saberes, las flashcards, las guías de roles y el árbol de compromisos. En la primera actividad, los estudiantes van a crear una galería emocional. Cada uno escribe o dibuja una tarjeta, una emoción, una experiencia que haya vivido usando palabras en inglés como happy, excited, nervous, y la coloca en el mural que vamos a tener en clase.
Luego, en pequeños grupos, los estudiantes comparten lo que hicieron, explican sus emociones y escuchan a sus compañeros. Esto nos ayuda a construir significados de manera colaborativa. En la actividad de desarrollo de English Puzzle, los estudiantes trabajan en grupo. Primero, cada equipo recibe una situación en inglés que está relacionada con su entorno, la leen, la analizan, la dialogan. Luego, los estudiantes van a tener o presentar posibles soluciones compartiendo sus ideas y escuchando a sus compañeros, y finalmente los estudiantes van a crear sus propias tarjetas donde van a escribir frases empáticas en inglés como listen carefully o take care. En la actividad de cierre de My Growth en Journey Map, los estudiantes elaboran un mapa de crecimiento personal. Es un mapa de sueños donde primero conectan lo que pensaban antes con lo que han aprendido hasta ahora. Allí vamos a usar ideas como Before I thought, Now I understand. Y luego los estudiantes eligen una acción que quieren hacer para su vida diaria y la expresan en inglés. Por ejemplo, I will stay calm, I will listen with empathy. Y finalmente ellos van a compartir sus mapas con sus compañeros y explican sus aprendizajes, lo que fortalece más la reflexión y el intercambio de las ideas que queremos lograr. Ahora vamos a aprender sobre las similitudes, diferencias, ventajas y desventajas de las teorías. En cuanto a las similitudes, podemos decir que ambas teorías buscan fortalecer el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Ellas coinciden en que aspectos como la práctica, la experiencia y la retroalimentación son esenciales para aprender, así como también nos brindan estrategias didácticas y pedagógicas que nos ayudan a orientar el proceso de aprendizaje. Y en ambos casos podemos decir que el saber se construye y se fortalece a lo largo del tiempo, ya sea desde el enfoque conductista o el enfoque constructivista. Sin embargo, es importante analizar sus diferencias. El conductismo se basa en la repetición, el refuerzo externo y la guía que hace el docente. Allí el estudiante responde a los estímulos y el progreso se mide con resultados que resultan ser concretos, medibles y organizados. En cambio, en el constructivismo podemos decir que el aprendizaje se orienta más en la participación activa, la reflexión y la conexión que hace el estudiante con sus experiencias. Y es allí donde el estudiante toma un rol protagonista en su aprendizaje y el docente es quien lo acompaña como mediador y quien le da ese espacio para promover su autonomía y su pensamiento crítico. Además, el interés por aprender también puede cambiar dependiendo del enfoque que queremos dar en el aprendizaje. En el conductismo, la motivación se apoya en los incentivos externos, mientras que en el constructivismo surge la curiosidad y el sentido que el estudiante encuentra en lo que aprende. El conductismo podemos decir que aporta una estructura y un control, mientras que en el constructivismo aporta mayor significado, profundidad y principalmente una dimensión más humana en el aprendizaje. En cuanto a sus ventajas, el conductismo resulta importante y útil para adquirir hábitos, fomentar estructuras iniciales y mejorar el vocabulario básico, ya que permite un control claro del proceso y refuerza las conductas del estudiante. Sin embargo, si se aplica de una manera aislada y limitada, es decir, no se orienta en esa integración con otras teorías, puede alimentar lo que es el pensamiento crítico, la creatividad y la comprensión. Se centra también en la memorización y el refuerzo externo. Por su parte, el constructivismo promueve la reflexión, la participación activa y la construcción de sentido. Sin embargo, en cuanto a sus desventajas, podemos decir que el constructivismo requiere mayor tiempo, planificación y acompañamiento por parte del docente, que es la persona que asume el papel de mediador y guía. De esta manera, el aula se convierte en un espacio de apoyo y colaboración donde el error se puede ver como una oportunidad de aprendizaje.
Y allí es donde también es importante mencionar que el constructivismo puede ser complejo si se aplica en grupos grandes, dependiendo de las situaciones que encontramos en las comunidades o si no contamos con el tiempo suficiente para emplearlo en el aula. Para la propuesta de nuestra clase híbrida, yo considero que la inteligencia emocional es un tema fundamental en nuestra vida y en el proceso formativo. Por este motivo, yo propondría una clase híbrida que integre ambas teorías. Desde el conductismo implementaría ejercicios de relajación para desarrollar habilidades básicas en los estudiantes de una forma estructurada y guiada, utilizando instrucciones y vocabulario en inglés para reforzar la comprensión y a su vez lo que llamamos como la práctica lingüística. Desde el constructivismo incorporaría una autoevaluación reflexiva en inglés donde los estudiantes logren evaluar sus procesos, identificar cómo pueden aplicar estas estrategias en su vida diaria y qué resultados pueden lograr. De esta manera se logra un proceso integral que combina no solo la precisión que damos desde el conductismo, sino también el sentido en la experiencia desde el constructivismo. Y asimismo podemos fortalecer la competencia comunicativa y estas áreas fundamentales en la vida. Para concluir, yo pienso que más que ver las teorías como enfoques opuestos, es importante comprender que ellas pueden complementarse en el aula de clases. A partir de la aplicación que le damos a las teorías, podemos evidenciar que el aprendizaje es un proceso que resulta ser multidimensional y continuo, donde también se integran elementos del conectivismo, ya que durante nuestras clases incorporamos herramientas digitales como Kahoot y Padlet y Quizzes que nos ayudan a ampliar los nodos y el conocimiento en la red. Y también aplicamos el cognitivismo al fortalecer procesos como la memoria, la atención y la organización de la información. Esto me permite afirmar que las teorías no trabajan de manera aislada, sino que también pueden apoyarse para que el aprendizaje se mantenga a largo plazo. Y también observamos que como futuros docentes, nuestro reto no solo es enseñar un idioma, sino también formar seres humanos que sean capaces de comunicarse, comprenderse y relacionarse con los demás. Por ello, pienso que es importante que la enseñanza de una lengua extranjera no se limite a estructuras de vocabulario y de gramática, sino que también se integre con la ciencia para transformar y dar sentido a las realidades que vivimos. A través de este proyecto hemos aprendido cómo el conductismo y el constructivismo también se complementan y cómo su aplicación en el aula puede cambiar la experiencia, transformarla en los estudiantes, fortaleciendo estas competencias como la inteligencia emocional y la reflexión crítica, que les permitirán desenvolverse en distintos contextos y procesos sociales. Ahora, para finalizar, queremos dar a todos las gracias por acompañarnos en este viaje por el aprendizaje y por su atención a lo largo de nuestro proyecto.